comentando, pues la vorágine de cuestiones laborales que han venido desarrollándose durante las últimas horas, ¿no? Antes de nada, yo creo que lo que nos tenemos que centrar es sobre las medidas urgentes y las medidas que más interesan a las compañías, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, que si podemos y nos dejan, y si no lo haremos como podamos, una pequeña presentación sobre el Real Decreto que acaba de entrar en vigor esta mañana y nos indican las medidas laborales urgentes que se van a llevar a cabo, ¿no? Anticiparos, la parte más importante, que es la relativa a los ERTES, ha habido un cambio fundamental. Acordaos que hasta el momento las suspensiones temporales de empleo tenían dos vías, la fuerza mayor y las causas objetivas. Fuerza mayor solo era aquella utilizada en circunstancias excepcionales, incendios, temas naturales o algo parecido. Ahora no se oye y la presentación no se ve. Bueno, está siendo muy complicado. Vale, si se oye y se ve. Bueno, yo voy tirando y si no, pues veremos. El caso es que lo que estábamos viendo es los ERTES por fuerza mayor, insisto, era una situación absolutamente excepcional. Entonces, lo que se ha hecho con la norma, y os lo hago corto, es, de alguna manera se entiende que toda paralización de actividad consecuencia del COVID-19 entrará dentro de la causa de fuerza mayor. Eso es importante porque, claro, el cambio radical, antes solo eran aquellos casos, se interpretaba antes de hoy, que solo eran aquellos casos en los que me obligaban a paralizar la actividad. Las actividades que estaban paralizadas sobre la base del estado de alarma o bien aquellos casos en los que las comunidades autónomas habían procedido al cierre de los locales, como por ejemplo restaurantes. Y ahora lo que parece entenderse, parece entenderse, es que cualquier paralización o disminución de la actividad consecuencia del COVID-19 será conceptuada como fuerza mayor. Es muy relevante a efectos de utilizar un procedimiento u otro y también es muy relevante a efectos de plazos y consecuencias, ¿no? Insisto que el problema es que, bueno, esto está por interpretar, ¿no? Pero la realidad es que ese procedimiento ahora lo que establece es lo siguiente. Si tú estás dentro de un caso de paralización de la actividad como consecuencia del COVID-19, tendrás derecho a presentar este ERTE por fuerza mayor y este ERTE lo que exigirá es que tenga una memoria en la que tú expliques la causa, los trabajadores afectados, que acredites la información a los trabajadores afectados y en un plazo de 5 días la autoridad laboral deberá contestarte y deberá autorizarte sobre la medida. Es decir, se te dará el visto bueno o no, dependiendo de que entienda que se ha acreditado la causa. Ahora mismo, la verdad es que tal y como está redactada la norma, entendemos que, no sé si a lo mejor decir todos es un poco aventurado, pero que cualquier expediente temporal de empleo tendrá la posibilidad de ser justificado en fuerza mayor, ¿vale? No es necesaria el concurso de los representantes de los trabajadores en los ERTES por fuerza mayor y no es necesario negociar ni un periodo de consultas, ¿vale? A diferencia del ERTE por causas objetivas. No sé si vea, porque no estamos viendo la presentación, a ver si... Bueno, está puesta en mi escritorio, lo que supongo que está fallando el servidor y no sé si Vale. va y viene, pero está puesta. Vale, bueno, entonces, perdón, voy a coger el teléfono porque no sé si será en relación con esto. Perdón, sí. Sí. Un momentito porque no es este tema. Bueno, el caso es que entonces estamos ante esa situación en la que cualquiera de vosotros, y amplía tú si quieres un poco el proceso, Bea, pero cualquiera de vosotros podría, teóricamente, iniciar un expediente temporal de suspensión de contratos basado en fuerza mayor. ¿Correcto, Bea? Sí, así es. Lo único que tendría que hacer es presentar la solicitud
junto con el informe en el que justifiquen y expliquen la vinculación de la suspensión o reducción con la causa del coronavirus, comunicar a los trabajadores y a la representación legal de los trabajadores que se ha iniciado y trasladarle a la RLT copia del informe y de la documentación justificativa, ¿vale? Porque el decreto dice que se podrá también aportar, en su caso, la documentación justificativa. Y la autoridad laboral, como dice Fernando, tiene 5 días que entendemos que son hábiles desde que se solicita, desde que se presenta la solicitud para responder, pudiendo, si quiere la autoridad laboral, solicitar un informe a la inspección de trabajo, pero este informe va a ser potestativo y para la autoridad laboral solicitarlo y tendrá que emitirlo en el plazo de 5 días. Ese es básicamente el procedimiento. Bien, entonces, ¿cuál es la consecuencia del expediente? La consecuencia del expediente a día de hoy es que los trabajadores afectados tendrán derecho a la percepción del desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social las pagará el Estado. Ahí ha habido una distinción. Primero, esto es una novedad, es decir, antes no estaba establecida así que las cotizaciones las pagará el Estado y se ha subdividido dependiendo del tamaño de la compañía. Si son menos de 50 trabajadores, y me corriges, Bea, el 100% del importe de las cotizaciones será abonado por, correrá a cargo del Estado. En caso contrario, más de 50 trabajadores, el 75%. Todo ello, Así además, es. todo ello está sujeto al mantenimiento del empleo, que es una frase que no estaba en el borrador y que nos suscita muchísima duda, ¿no? Muchísima duda. ¿Qué significa? Mantenimiento del empleo durante los 6 meses siguientes, ¿no? Eso quiere decir, aparentemente, que las empresas que lleven a cabo despidos posteriormente a los ERTES, a la regulación temporal, podrán ver perjudicada, entendemos que o bien el abono de cotizaciones o bien el ERTE en sí mismo. Nosotros lo que estamos pensando es que la norma se refiere a que a lo mejor lo que no se hará cargo el Estado es de las cotizaciones que ahora mismo sí se hace si se producen despidos. Pero eso está por ver. Está por ver. Es correcto, ¿verdad, Beatriz? Sí, así es. Vale. Con lo cual ahora tenemos el marco genérico para la regulación de empleo temporal, es la fuerza mayor. Insistimos, parece ser que casi cualquier disminución de la actividad estará dentro del supuesto de fuerza mayor. Es un expediente rápido, solicitud a la autoridad laboral, contestación en 5 días con la justificación de las causas y los trabajadores afectados y la comunicación a los trabajadores y sus representantes, y los trabajadores afectados irán o bien al desempleo con la cotización a cargo del Estado en los porcentajes que hemos comentado. Cierto es que también se puede producir una reducción de jornada. No es necesario que el ERTE suponga la suspensión completa del contrato de trabajo, sino que también cabe una reducción de jornada acompasada a la necesidad de trabajo que tenga la compañía, ¿vale? Esto es en relación con los ERTES por fuerza mayor. Siguen existiendo y también han sido matizados y regulados los ERTES, la regulación temporal de empleo, por causas objetivas, que si te parece, Bea, lo puedes explicar. Sí, bueno, como decía Fernando, la definición que da el decreto de cuándo podemos acudir a fuerza mayor dice aquellos supuestos en los que haya una causa directa, ¿vale? Es un poco por eso comenta Fernando que en principio la interpretación es siempre que se pueda acreditar esa causa directa, pues se va a poder acudir a este tipo de procedimientos. En los casos en los que bien porque se rechace por la autoridad laboral que no existe esa vinculación o bien por las circunstancias que concurren en la empresa se decida llevarlo a cabo por tradicional de causas productivas, organizativas, técnicas o económicas, que serán sobre todo organizativas y productivas, se establecen una serie de especialidades al procedimiento que ahora mismo tenemos vigente para agilizarlo. Y básicamente se establece que en los casos en los que, como en cualquier procedimiento de este tipo, hay que constituir una comisión negociadora, porque sí que vamos a tener que negociar durante un plazo máximo de 7 días, ¿vale? Entonces, ¿con quién negociamos? Pues ya en función de si la empresa tiene representantes de los trabajadores o no los tiene, en caso de que no los tenga,
nos dice la norma que se tendrá que, en el plazo máximo de 5 días, constituir esa comisión negociadora. ¿Y con quién la constituimos si no hay representantes? Pues tendremos que acudir a los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa, ¿vale? Y que tengan legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio que sea aplicable. Con lo cual, tenemos que dirigirnos, en primer lugar, a estos sindicatos más representativos y representativos del sector y solamente en caso de que ellos no atiendan a esta petición, pues la comisión deberá formarse por 3 trabajadores de la empresa elegidos por todos los trabajadores, en la forma en la que ya nos explica el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores para el caso de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. ¿Vale? Entonces, primero hay que formar esa comisión negociadora, para lo que tenemos 5 días, y su formación dependerá de pues cómo esté estructurada la empresa, la representación, si hay o no representación, puede haber unos centros que la tengan y otros que no, etcétera. Entonces, primer punto, ver bien cómo se conforma esa representación, esa comisión, e iniciar el periodo de consultas. Este periodo de consultas durará un plazo máximo de 7 días, como hemos comentado. Cuando iniciamos ese periodo de consultas, como en el resto de ERTEs, que según la legislación vigente, pues tendremos que facilitar la documentación, pues un escrito inicial explicando la situación, una memoria en la que expliquemos, como ha explicado antes Fernando, la vinculación de las medidas con la situación excepcional coyuntural, trabajadores afectados, etcétera, y toda la documentación soporte, ¿vale? La autoridad laboral puede solicitar, como también tenemos que comunicarlo a la autoridad laboral que lo hemos iniciado, ¿vale? No a efectos de que nos autorice, sino a efectos informativos, la autoridad laboral podrá solicitar un informe a la inspección de trabajo. También en este caso es algo potestativo de la autoridad laboral y la inspección tendrá también 7 días como máximo para emitir su informe. ¿Vale? Entonces, básicamente, esas son las especialidades en el procedimiento que ahora mismo, sobre el procedimiento común, digamos, que teníamos hasta ahora en nuestra legislación. Se acortan los plazos, reglas diferentes para formar esa comisión negociadora y el resto pues seguirían tal y como está regulado. Es importante tener en cuenta, como decía Fernando, que en este supuesto no existe esa exoneración de cuotas de seguridad social que sí que aplica en el caso de fuerza mayor. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Claro, ahí ahora la pregunta, imagino que la pregunta que muchos de vosotros tendréis es ¿qué tiene más sentido? ¿Plantear un expediente por fuerza mayor o plantear un expediente por causas organizativas? Porque de hecho, prácticamente todas, o sea, las empresas, si cualquier situación de bajada de actividad tiene la consideración de causa de fuerza mayor, cualquiera de vosotros estaríais en ese supuesto, pero igualmente cualquiera de vosotros podríais justificar, cualquiera de las compañías, unas causas objetivas por un tema productivo por bajada de la demanda, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué tiene sentido plantear una u otra medida, ¿no? Es cierto que lo que estamos viendo es que, o sea, lo que ha pretendido el gobierno es un plan de choque específico para luchar de forma inmediata a favor de la reducción de costes. Es decir, cómo podemos ayudar a las compañías a que no tengan que soportar el coste salarial ni de seguridad social de forma inmediata, ¿no? Y esa forma inmediata, pues parece que responde claramente a la fuerza mayor, que exige un plazo menor, no hay que hacer una constitución de la comisión negociadora, no hay que negociar ni tener un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores y parece ser que va a tener pues una resolución ágil, rápida y directa que entendemos que salvo cuestión específica deberán autorizar a esa regulación de empleo. Cierto es, a esa regulación temporal de empleo, cierto es que los expedientes por causas objetivas tienen otras ventajas, porque la fuerza mayor debe estar circunscrita al periodo en el que esa fuerza mayor se está produciendo. Y entendemos que es el estado de alarma, por lo menos hasta ahora. El estado de alarma o en el caso de aquellas actividades que estén cerradas por decreto gubernamental, pues será lo que dure el cierre. Pero entendemos que una empresa unilateralmente no podrá extender el periodo de fuerza mayor más allá de lo que esté extendido por el propio gobierno, ¿no? Cuestión distinta es que pensemos en una solución más a largo plazo, ¿no? Pues yo qué sé, cualquier
compañía que ya no solo tenga un problema actual en el momento en que es imposible abrir, sino qué va a ocurrir cuando ya sea posible abrir y cómo acompasar nuestra realidad de plantilla al escenario que nos encontremos en el futuro. Eso no quiere decir que de un día para otro podamos a lo mejor volver a la actividad absoluta que teníamos antes, ¿no? Ahí parece que tiene más sentido que el expediente de regulación temporal sea por causas objetivas, ¿no? Pero bueno, lo que estamos nosotros viviendo en la mayoría de nuestros clientes es que lo primero que se necesita es parar el golpe. Y para parar ese golpe vamos a un ERTE por fuerza mayor. Y luego ya, ya caminaremos, ya iremos viendo si debemos redefinir el expediente hacia causas objetivas porque necesitamos mayor plazo o veremos lo que haya que hacer, ¿no? Eso es un poco cómo están ahora mismo las cosas. Hasta hace 24, bueno, ni 24, hasta hace 5 o 6 horas, que es cuando entra en vigor el Real Decreto, que antes era un mero borrador, pues la vida era distinta. La vida era distinta porque el procedimiento era distinto y las consecuencias eran distintas. Y esto estamos viviendo en un momento de constante cambio al que nos tendremos que ir adaptando, ¿no? Pero sí es cierto que ahora ya sí que va a haber, no nos cabe ninguna duda, una avalancha de solicitudes de regulación de empleo temporal desde que ha entrado en vigor este Real Decreto, ¿no? Sí, aquí hay alguna pregunta. Se nos indica si para comunicar la suspensión del contrato al SEPE por fuerza mayor hay que esperar a la contestación de la autoridad laboral. Efectivamente, si se inicia el procedimiento como fuerza mayor, realmente ese sí que requiere, a diferencia del otro, ese sí que requiere una constatación de la fuerza mayor, una autorización por la autoridad laboral, y hasta que no te contesten no se podría, digamos, entender que sea autorizado. Nos preguntan también si la causa de fuerza mayor solo puede ser utilizada en caso de que la actividad esté suspendida. Supongo que se refieren a si es solamente suspensión de contratos o también reducción de jornada. La causa de fuerza mayor aplica tanto a suspensión de contratos como a reducción de jornada. Puede ser que se tengan que suspender una serie de contratos, pues porque, por ejemplo, se hayan cerrado tiendas de venta al público, pero luego en los servicios centrales, pues también esa situación del COVID haya causado de forma directa una necesidad de reducir jornadas porque la carga es menor, con lo cual no solamente aplicaría a suspensiones, también a reducciones de jornada. Claro, de hecho, Bea, yo creo que también tenemos que lanzar un mensaje de razonabilidad. Ahora se está haciendo mucho ruido, que ha salido en las noticias, que el expediente presentado por Burger King no ha sido aceptado por la autoridad laboral. Bueno, yo creo que, como siempre, hay muchísimos matices. El primer matiz, por supuesto, es que es un expediente presentado con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, que es esta mañana, con lo cual la regulación no es la misma, incluso la propia consideración de fuerza mayor ha sido modificada por este Real Decreto. La fuerza mayor de ayer no es la misma fuerza mayor que la de hoy, que parece que amplía el concepto de fuerza mayor a cualquier reducción de actividad. De manera que eso hay que matizarlo. Y luego, por supuesto, como siempre en derecho laboral, que siempre hacemos, tienen que tener un sentido y un equilibrio. Es decir, tenemos clientes pues que, por ejemplo, tienen tiendas que no pueden abrir. Obviamente, todos aquellos trabajadores que no pueden trabajar como consecuencia del cierre tiene todo el sentido que estén incluidos en el ERTE, pero luego el almacén, por ejemplo, porque también expiden por temas online, pues el almacén tiene un nivel de trabajo importante, con lo cual no se afecta a los trabajadores allí, o incluso en las oficinas centrales hay una mínima necesidad de gestión que también deben realizar determinados trabajadores a los que a lo mejor no hace falta suspenderles en contratos, sino reducir la jornada en la proporción que tenga sentido y que sea razonable, ¿no? Con lo cual, hay que estar un poco a la realidad de cada uno y, de hecho, por eso se pide una memoria y por eso se pide un informe justificativo de las causas en el que debemos ser lo más exhaustivos posibles en el detalle de qué efecto tiene para nosotros esta suspensión y qué debe tener, porque si no, tenemos riesgo de que la autoridad laboral pues entienda que no está suficientemente justificado, suficientemente razonado
a lo mejor no tanto la existencia de la causa, pero sí el efecto, ¿no? Que puede ser mayor o menor dependiendo de la circunstancia de cada compañía. Sí, Fernando, decía, hay muchas de las preguntas que están, la preocupación que se repite constantemente es, oye, tenemos claro que si es una de las actividades incluidas en el decreto de alarma, en las que obviamente te obligan a cerrar, hay causa mayor de forma clara, pero preguntan los asistentes, oye, ¿y si mi actividad no es de las que están en el decreto pero se ve afectada? Pues ahí es un poco lo que decía Fernando inicialmente. Depende de la interpretación que se haga de esa afectación directa que dice la norma, que el decreto no es claro, pero que en principio estamos interpretando que siempre que se haga con criterios razonables de afectación, etcétera, pues se va a poder defender que aunque no estés en el decreto como actividad que debe de cerrar, si tú puedes acreditar que hay una afectación directa, pues entendemos que se va a poder solicitar como fuerza mayor. Correcto. De hecho, la discusión que teníamos antes de la entrada en vigor de este Real Decreto de esta mañana era precisamente, era más compleja porque no estaba tan abierta la causa, ¿no? Ahora parece ser que lo que nos ha dicho, además, ha habido unas declaraciones del presidente del Gobierno que poco más o menos venía a decir que cualquier actividad que se haya visto afectada por el virus entrará dentro de la conceptuación de la fuerza mayor, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, fijaos ya desde un punto de vista práctico, y ahí dejadnos que, claro, esto evidentemente es opinable, ¿no? Pero desde un punto de vista práctico, pues parece tener sentido oye, que incluso si tenemos cierta duda de la posibilidad de que nuestra actividad o nuestra situación se pueda entender como de fuerza mayor, pues tiene todo el sentido que lo intentemos, ¿no? Porque si no, a las malas podremos redefinir el expediente hacia unas causas objetivas. Incluso podemos hacer una actividad paralela, ¿no? Podemos presentar la fuerza mayor y en paralelo ir preparando todas las cuestiones que tienen que ver con la conformación de la mesa negociadora o incluso con la realización de un periodo de consultas en el caso de que no nos lo admitan, ¿no? Pero yo entiendo, por lo que es también la exposición de motivos del Real Decreto, que siempre al final es lo que te va a marcar la intención del legislador, parece traducirse que efectivamente lo que se pretende es que cualquier empresa se pueda acoger a esta modalidad actualmente en ese periodo determinado y ante la gravedad de la situación. Con lo cual pensamos que posiblemente puedan entrar cualquier solicitud como fuerza mayor. Sí, hay una pregunta también en relación a lo que ha comentado Fernando de la vinculación o limitación de la duración del expediente por fuerza mayor a únicamente el tiempo que dure el estado de alarma. Y eso sí que es importante que lo dice claramente el decreto, que en caso de que se tramite por fuerza mayor estará vinculado única y exclusivamente a la duración del estado de alarma. En cuanto cese ese estado de alarma y cese esa limitación de apertura, en principio como está redactado ahora, terminaría la suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor, ¿vale? Cuestión distinta es lo que comentábamos. Si llegado a ese punto, habrá que redefinir o reformular el expediente hacia uno por causas objetivas en el que haya que cumplir esos otros requerimientos para la ampliación del expediente por causas distintas. Por causas objetivas, tanto productivas como organizativas. No sé si, Fernando, repasamos un poco el resto de medidas más Me parece vinculadas bien. a lo que es Eso es. la reducción de jornada, con independencia de que si hay más preguntas iremos contestando. Bueno, además de estas medidas más ligadas a los ERTES, a los famosos ERTES, sí que hay un artículo en el que se establece una preferencia, un carácter preferente del trabajo a distancia, ¿vale? Estableciendo pues la necesidad de que la empresa facilite todas estas medidas alternativas de prestación de los servicios y en particular el del teletrabajo. Y para facilitar esta situación, lo que dice respecto a la obligación de cumplir con todas las medidas de prevención de riesgos laborales, que como sabéis
deben de cumplirse en los casos de teletrabajo, lo que establece es que se sustituye esa obligación con carácter excepcional y se va a entender cumplida con una autoevaluación que realizará voluntariamente la persona trabajadora, en la que manifestará de forma voluntaria pues que su puesto de trabajo en su vivienda, en su residencia, cumple con todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Después, en lo que es los derechos de adaptación del horario y reducción de jornada, lo que viene a hacer la norma es ampliar o redactar de una forma mucho más flexible la posibilidad que ya existe en la normativa de que los trabajadores tanto adapten su jornada de trabajo como que soliciten una reducción de jornada, siempre por motivos ligados al tema del coronavirus, y establece una serie de supuestos, pues por ejemplo, necesidad de cuidar al cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, que por razones de edad, enfermedad o discapacidad necesiten cuidado personal, pues cuando tengas que cuidar a hijos o ancianos porque por motivo del coronavirus hayan cerrado escuelas, residencias de ancianos, etcétera, o que la persona que tú tengas normalmente al cuidado de estas personas pues no pueda prestarte esos servicios por motivos también del COVID-19. Es decir, por una serie de motivos vinculados a esta pandemia, van a poder los trabajadores, y lo dice de forma amplísima, pues solicitar la adaptación de sus condiciones, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, habla de cambio de turno, cambiar el horario, pedir horario flexible, jornada partida continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestar el trabajo, dice, o cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa que pudiera implementarse de forma razonable y proporcionada. Es decir, es ilimitado en cuanto a las manifestaciones, las solicitudes que se os van a poder hacer por parte de los trabajadores de adaptación a la jornada. Lo mismo sucede con la reducción de jornada, que posibilita que esa reducción, fuera de los límites que ahora mismo existen, dentro de una octava parte de la jornada y media jornada, dice que se va a poder solicitar la reducción de hasta el 100% de la jornada, ¿vale? Obviamente con la consiguiente reducción de la retribución. Bueno, lo que vuelve a establecer un poco a modo de, queda un poco vacío de contenido, es que siempre va a tener que ser medidas razonables, justificadas y proporcionadas, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la persona trabajadora como las necesidades de la empresa, y nuevamente pues hace un llamamiento a que empresa y trabajadores deberán de hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo, ¿vale? Lo cierto es que esto va a dar lugar a situaciones en las que hay trabajadores que con el amparo de estos artículos van a solicitar no acudir a su puesto de trabajo o adaptaciones a su jornada, pues no van a ponerse de acuerdo las partes, y al final eso se va a traducir en conflictos, en litigios, las empresas van a tener que tomar decisiones al respecto, y no hay una forma, ni unas instrucciones claras en la norma, ni una forma ágil de solucionarlo. Vale, había alguna pregunta adicional sobre los temas de antes. Sí. Un momentito, que lo había visto. Bueno, sí, o sea, al final ahondar en lo mismo. O sea, entendemos que efectivamente parece ser que los expedientes presentados a partir de ahora todos estarán dentro de la causa de fuerza mayor, ¿vale? Evidentemente, si los presentamos así. Había una pregunta sobre el eventual despido, porque es verdad que también otra de las medidas, o sea, el ERTE es una opción, el ERTE no es la única. Es cierto que puede haber compañías que por lo que sea necesiten acometer despidos, ¿no? Un despido basado en la disminución de la actividad con las consecuencias que eso tenga como consecuencia del COVID-19, entendemos que se podrá articular, y me corriges, Bea, a través de un despido objetivo, que tendremos que justificar y que tendremos que ya veremos si eso luego ya el juez nos dice que tenemos causa suficiente, ¿no? Pero será un despido objetivo. Ahí el problema, ahí lo que habrá que tener en cuenta, y perdona que te corte, es la forma en la que se vista, o sea, en la que se argumente, porque si únicamente lo estamos articulando en COVID, lo más probable es que digan que esto es una causa coyuntural
y no definitiva, es decir, que es la gran diferencia entre medidas temporales o medidas definitivas como el despido. Entonces, habrá que buscar argumentos y basarlo, aunque estén indirectamente relacionados con el COVID, pero la única causa no puede ser el COVID, porque si Dios quiere todo volverá a la normalidad tarde o temprano, entonces va a ser algo coyuntural. Pero bien es cierto que a las malas la consecuencia de un despido no lo suficientemente justificado desde la perspectiva permanente tendrá que ser necesariamente la improcedencia, no la nulidad. Sí, no la nulidad, no, salvo que Porque haya un motivo de exacto, nulidad. había una pregunta que decía, ¿sería nulo el despido alegando como causa de disminución de la actividad? No, será, en todo caso, si no somos capaces de acreditar que eso es una causa permanente y que, yo que sé, como consecuencia de eso, en nuestro caso, por ejemplo, pues se ha producido el cierre de lo que sea o hemos perdido la actividad de lo que fuera y que eso ya es una situación permanente, en todo caso, el despido, si somos capaces de justificarlo, será un despido procedente, objetivo, a 20 días. A las malas, si no somos capaces de acreditar la causa, deberá ser calificado como improcedente, pero no nulo. Nulo, salvo que estemos vulnerando algún derecho fundamental, que entiendo que no será el caso, no tiene por qué ser calificado automáticamente como nulo. Entendemos, ¿no? Hay otra pregunta muy buena, que también me la hago yo, y es, en el caso de que no haya representantes de los trabajadores, ¿cómo constituimos la comisión negociadora a efectos del ERTE por causas objetivas, ¿no? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque, efectivamente, si nos dicen que primero debemos acudir a los sindicatos más representativos y solicitarles que exista un miembro de cada sindicato como parte de la mesa negociadora, pues tendremos que llegar de alguna manera pues a hacer una notificación o una solicitud, no sé muy bien cómo ni a dónde, pero al sindicato diciendo vamos a iniciar el periodo de consultas, desígneme usted a una persona para que conforme la mesa negociadora. No sé cómo lo ves, vea. Sí, sí, pues ahí desde Burofax, bueno, primero obviamente ponerse en contacto con los sindicatos para ver qué alternativas o cómo lo están gestionando, que obviamente estarán desbordados, pues comunicaciones por Burofax y luego una cuestión que le hemos dado también vueltas nosotros para no agotar esos 5 días, esperar a los, es decir, podéis valorar a sí mismo, paralelamente ir comunicando a los empleados que elijan a representantes para esta negociación para el supuesto de que los sindicatos no contesten a vuestra solicitud. Y así, bueno, pues tener en ese plazo de 5 días, poder tener conformada la mesa negociadora. Correcto. Otra pregunta viene referida a la documentación acreditativa para presentar la solicitud y el informe del ERTE por fuerza mayor, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta. Ahí nosotros lo que estamos intentando es justificar de la mejor manera la circunstancia que motiva nuestra solicitud, ¿no? Pues haciendo alusión a los reales decretos o a la normativa que impide que abramos o a las circunstancias internas o lo que sea necesario. No hay una medida específica ni hay un informe específico. Bueno, lo que sí hay, entiendo que en cada comunidad autónoma, por lo menos en una gran mayoría de ellas, hay unos formularios específicos para la solicitud de los ERTES que se pueden utilizar, pero luego hay que adjuntar la documentación acreditativa. Ahí hay que estar un poco al caso concreto, ¿no? Pero intentando ser lo más exhaustivos posibles dentro de un criterio de razonabilidad. Es complicado porque no hay una respuesta unívoca, ¿no? Estamos viendo a ver si hay alguna pregunta que ha quedado pendiente. Vale, se pregunta también si los ERTEs por fuerza mayor que se hayan presentado antes de la entrada en vigor de este Real Decreto tienen otro tratamiento. Es decir, la norma lo que dice efectivamente es que no se aplicarán las medidas extraordinarias de este Real Decreto a los ERTEs presentados anteriormente a su entrada en vigor. En función de lo que dice esta disposición, no se verían afectados, salvo por el tema de las bonificaciones, que sí que ya se establece expresamente que sí que aplica a todos, a los de antes y a los de ahora, pero se regirían por el procedimiento anterior, que salvo que yo me equivoque, en caso de fuerza mayor,
no varía, es exactamente igual. El artículo que lo regula en el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto del 2012 establece tanto la misma documentación, mismos plazos, con lo cual habría que revisar bien el texto de la norma, pero en principio no se verían afectados los de fuerza mayor, porque se regirían por el anterior procedimiento, pero que es igual. Pero sí es cierto, Bea, que podría, en aquellos casos en que los que la causa es clara y entonces que pues estamos dentro de las actividades suspendidas, pues no habrá discusión. Pero sí podría darse el caso de que pues un Burger King que podría darse, habría que ver, insisto, el detalle específico, ¿no? Porque luego además las reseñas de prensa luego no son en absoluto exactas, pero podría darse el caso de que un expediente presentado antes de hoy no fuera admitido por fuerza mayor y, sin embargo, a partir de hoy sí, porque hay Sí, en cuanto a la concurrencia de la causa, la ¿no? Más que concurrencia a de los la causa. procesos formales. Efectivamente, Sí. porque al haberse modificado la conceptuación de la causa por fuerza mayor y al ser más, entre comillas, sencillo que se interprete que concurre tal causa, podría darse ese caso. No sé si será el caso del Burger King, pero podría darse el caso. Bueno, lo que puede ocurrir es que nos denieguen un expediente. A mí, por ejemplo, lo que me ha sorprendido de Burger King es que si lo presentó, debía presentarlo, pues yo qué sé, como mucho sábado, viernes, sábado, domingo, no más allá. Y se supone que ha habido una resolución hoy, con lo cual han tardado 2 o 3 días. Si en 2 o 3 días nos deniegan una solicitud porque concurría a una cuestión específica, pues ahora podremos presentar otro expediente conforme a la regulación actual de este Real Decreto. Sí, y otra pregunta se refiere a los efectos de esa suspensión o reducción. En caso de que sea por fuerza mayor, se establece en la norma que los efectos se retrotraen al momento en el que, pues, surgió la fuerza mayor, ¿vale? Con lo cual, en los de fuerza mayor, única y exclusivamente, si se autorizan por la autoridad laboral, los efectos se retrotraerán pues al sábado, al momento en el que se dictó el decreto de fuerza mayor. Esto no sucede en los que se tramiten por causas productivas, organizativas. Se dice que ocurre en los ERTES cuando la empresa tiene varios centros de trabajo, unos con representantes y otros sin representantes. Solución del artículo. Ahí, si ese es el caso, bueno, pues lo primero que habrá que acudir es a los sindicatos representativos y más representativos, y en caso de que no contesten, habrá que seguir las normas del 41.4, que establece cómo se forma esa comisión cuando en unos centros de trabajo hay representantes y en otros no. Vale. ¿Se puede nombrar a uno de los trabajadores como representantes de los trabajadores para de facto actuar para el ERTE? Sí, bueno, un poco lo que decíamos, si en la empresa no hay representantes de los trabajadores, delegados de personal, comité de empresa, etcétera, habrá que acudir primero a los sindicatos más representativos y representativos del sector que tengan legitimación para la negociación del convenio que aplique, y solo si estos sindicatos no manifiestan su intención de formar parte de esa comisión, se dará la oportunidad a todos los trabajadores de que elijan a un máximo de 3 personas que le representen en esta negociación, a los solos efectos de negociar estas medidas de ERTE. Esto en los que no son por fuerza mayor, porque en los de fuerza mayor insistimos en que no hace falta este periodo de negociación. ¿La empresa puede obligar en esta situación a que los trabajadores se tomen vacaciones? Pues bueno, esto ya se ha comentado bastante. En principio no se puede obligar a que estos días se computen como días de vacaciones, porque las vacaciones deben de ser acordadas entre las partes. Lo que sí se puede, pues en esta negociación,
se llega a un acuerdo con ellos y ellos aceptan que se impute estos días de esta forma, no hay problema, pero no podría ser algo impuesto por el empresario a los trabajadores. Si la resolución es negativa como fuerza mayor, nos preguntan, sí que puede presentarse como por causas objetivas, productivas, productivas organizativas. Es decir, si lo dice expresamente la norma, que si se considera que no concurre fuerza mayor, podríamos entonces solicitarlo por este tipo de causas productivas organizativas. E incluso nos plantearíamos si hay una denegación por presentación anterior a hoy, por fuerza mayor, hasta qué punto podríamos presentar un nuevo expediente por fuerza mayor conforme a la nueva regulación, que yo entiendo que sí sería posible. Pero habría que ver el porqué de la denegación, ¿no? Que ahí también debería estar motivada. Con lo cual, ante una pregunta que veía, oye, si presentamos un ERTE por fuerza mayor antes del viernes pasado y estamos pendientes de la resolución, ¿qué es mejor, presentarlo de nuevo o esperar a resolución? Bueno, pues si no está dentro de las empresas que está decretada el cierre, yo entiendo que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido ya, pues casi merece la pena esperar a la resolución. Me da la impresión que va a ser más sensato porque, oye, si nos admiten... Bueno, lo que pasa es que, por otro lado, perdón, por contra, es cierto que la resolución, aunque sea favorable, necesariamente lo que no tendrá es la posibilidad de no pagar las cotizaciones. Con lo cual, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Casi es que es complicado contestarla en abstracto, pero bueno, yo dependiendo del caso concreto incluso me plantearía presentar uno nuevo conforme a este Real Decreto, la verdad. Sí, una de las preguntas es un ejemplo de una empresa mayorista distribuidora de muebles, si tiene que cerrar todas sus tiendas minoristas de muebles, si se entiende como directamente afectado y por tanto causa de fuerza mayor. Sí, es un poco lo que hemos ido comentando, que en principio todo se tratará de justificar y de establecer esa conexión directa, si me están cerrando, si me están obligando a los minoristas a cerrar todas sus tiendas, pues obviamente yo no tengo actividad, habrá que ver obviamente circunstancias concretas, pero habrá que buscar esa relación directa con el tema del COVID. Bueno, no sé si Fernando, damos por concluida, se ha indicado por los servicios de la plataforma que se está grabando la presentación, digamos, la charla y que se les va a distribuir, incluso la presentación que hemos preparado y que al final no se ha podido, digamos, poner por temas técnicos, lo comentaremos con CEA para que también se os traslade. Eso es. Dejamos obviamente alguna pregunta sin responder, es imposible abarcar todo, pero bueno, espero que por lo menos hayáis podido ver un pequeño información sobre las cosas como están. Insisto que también hay que ver mucho el caso concreto y ver la circunstancia específica de cada una de las compañías porque al final es lo que va a mandar a efectos de cualquier solicitud y de cualquier consideración. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Venga, muchas gracias.